Siendo bien el Rey. Qué bendición, qué privilegio nuevamente poder encontrarnos a través de estos medios de comunicación. Y sobre todo, yo soy una persona que siempre agradezco al dueño de todas las cosas por el maravilloso don de la vida. El ser humano que vive en el planeta está viviendo diariamente y actúa dentro de su rol de vida. Y cuántas veces el ser humano se detiene y ojalá en las mañanas cuando se levanta puede agradecerle a Dios por el maravilloso don de la vida. Usted y yo en esta ocasión le agradecemos a Dios porque usted tiene vida y yo tengo vida, juntamente con millones de seres humanos. Pero déjame decirte que en el planeta las noticias son alarmantes y todos los días mueren miles de seres humanos a nivel mundial. No sé si se pudiera hacer una estadística para ver en un término de 24 horas, 12 horas de luz solar allá a un lado del planeta y 12 horas de noche en este planeta, cuántas personas están falleciendo diariamente y ya no tienen vida. Y déjame decirte que la vida es un regalo inestimable como la salud y que todo lo material y lo humano pasa a un segundo término cuando yo valoro el maravilloso don de la vida. La vida es un regalo precioso dado por Dios y debemos de agradecerle a Dios por la vida que nos das. Durante todos estos días que caminamos y hablamos con la gente sobre temas espirituales, sobre situaciones de todo tipo, he notado que hay muchas personas, mucha gente, tal vez pocas en relación a la cantidad de habitantes de cada planeta, de cada país, donde hay gente que está un poco preocupada, alarmada, está consternada, está ante la expectación y está sacando conclusiones, apreciaciones o definiendo, o analizando o aplicando a ver hasta dónde va a llegar toda esta situación que nos está envolviendo. El ser humano no ignora de que esto no está funcionando, algo está caminando mal y que algo tendrá que pasar en algún momento. Entonces cada persona dentro de su nivel de edad, dentro de su forma de vivir, dentro de su esfera, dentro de su ambiente y dentro de lo que ha madurado o no ha madurado y lo que ha entendido, está sacando conclusiones. Y la gran pregunta que nos hacemos dentro de las conclusiones o definiciones que nosotros sacamos o como apreciamos las cosas, ¿cuántos realmente tenemos la definición o aplicación correcta de la forma en que este mundo en todas sus áreas está funcionando? Y aún lo más preocupante para nosotros es nosotros mismos. Estamos funcionando, estamos cumpliendo el propósito dentro de nuestra vida hogareña, de trabajo, nuestro círculo y dentro del plan de Dios. Entonces tenemos que pensar seriamente que estamos en un tiempo bastante hostil, bastante difícil, y no podemos descuidar la vida, que es muy importante, y también el rol o el papel que estamos desempeñando dependiendo de la edad que tenemos nosotros. Por lo tanto, tenemos que pensar que estamos llegando a un tiempo bastante difícil y todo lo que nos está rodeando está complicando la sobrevivencia y la estabilidad del ser humano. Y en medio de esta situación la gente está tratando de ver cómo saca una conclusión o cómo encuentra respuesta para muchas situaciones que están casi escapando de las manos del ser humano. Están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de hombres y mujeres. Los que son débiles en la fe, que no han querido estudiar ni leer, ni unirse a las verdades contundentes de la palabra de Dios, no resistirán las pruebas cuando esos días de peligro lleguen. Las grandes verdades de la revelación deben de ser estudiadas cuidadosamente, porque todos necesitaremos un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia y la comunión diaria con Jesucristo nos darán nociones bien definidas de la responsabilidad personal y fuerza, y escuche esto, para subsistir en el día de fuego y tentación. Eso lo vamos a desarrollar durante el programa que vamos a compartir en esta ocasión. Aquel cuya vida esté unida con Cristo en vínculos ocultos
será guardado por el poder de Dios mediante una fe que salva. Escudriñad las Escrituras, dijo Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Eso lo puedes encontrar en San Juan 5:39. Se requiere que el que dice ser cristiano debe ser diligente en escudriñar las Escrituras. Y aquí estoy cariándome a mí mismo y te hago la pregunta a ti: ¿estás estudiando las Escrituras? Dice, debe de leer una y otra vez las verdades de la palabra de Dios. La ignorancia voluntaria con respecto a ellas hace peligrar la vida cristiana y el carácter. Ciega el entendimiento y corrompe las facultades más nobles. Esto es lo que produce confusión en nuestra vida. Nuestros hermanos y hermanas y toda persona necesita comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada en este libro sagrado, que los preparará para sobrellevar lo que está por sobrevenir en la tierra, e impedirá que sean llevados de aquí para allá con todo tipo de viento de doctrina y enseñanza. Necesitamos definiciones, conceptos, conclusiones claras y contundentes dentro de las verdades que Dios ha establecido para la forma en que el ser humano vive. Somos el remanente adventista. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente con nosotros en esta ocasión. Que Dios te bendiga mucho y que juntos podamos encontrar las verdades cruciales, contundentes, aplicables y urgentes, no solo para el planeta, sino para nuestra vida hogareña y nuestra vida personal. Que Dios te pueda bendecir, gracias por sintonizarnos, y que juntos podamos, al abrir este libro sagrado, encontrar esas verdades aplicables para este tiempo. Quisiéramos, como siempre es nuestra costumbre, orar para pedir la bendición de Dios durante esta programación. Si estás ahí en tu oficina, en tu hogar, en el taller, en tu casa, yo te invito para que comulgues con Dios a través de una oración y que me acompañes en esta ocasión. Oremos. Padre celestial y eternísimo, único y sabio, soberano Dios, agradecidos nuevamente por la oportunidad, oh Dios, que nos das de estar en estos medios de comunicación que están siendo utilizados para ayudarnos a nosotros, los seres humanos, en nuestras obligaciones y deberes, no solo espirituales, sino también materiales, pero que la finalidad de toda nuestra vida y de toda enseñanza espiritual, Señor, todo ser humano pueda alcanzar la vida eterna que fue ofrecida por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En palabras de Él mismo, Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre Celestial y Señor Jesús, por su obra y ministerio en favor de toda la raza humana, especialmente a los que tenemos vida en este tiempo, a nuestros apreciados oyentes y televidentes. Señor, que tú puedas bendecirles y que conforme a tus muchas misericordias puedas suplir, oh Dios, cualquier necesidad. Puede ser salud, puede ser económica, puede ser dentro del hogar, puede ser con su cónyuge, puede ser en su trabajo. Señor, en esta hora queremos rogar por cada uno de nuestros hermanos, amigos y amigas que nos ven durante esta programación. Y también bendice también a los que laboran y trabajan y hacen posible esto, tanto en los controles como en Radio Costa Rica y en Canal 19. Padre Celestial, al abrir este libro santo, queremos pedirte que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino sea un escrito está. Sea tu palabra la que nos enseñe en esta hora. Que podamos ser receptivos, que podamos quitar de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier pensamiento preconcebido y que podamos disponernos y comprometernos con la eternidad para que puedas hablar a nuestro corazón y a nuestra mente. Nuevamente rogamos que nos bendigas y gracias por la oportunidad y la vida que nos das para nuevamente poder estudiar tu santa y bendita palabra. Gracias, eterno Dios, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Quisiéramos también
Saludar a algunas personas, son muchas las personas que nos llaman y nos felicitan y nos están en contacto con nosotros. A todos ellos un caluroso saludo de parte del Remanente Adventista, de todos los que elaboramos en esta emisora, en este canal. Hay 5 personas que quiero mandarles algunos saludos: a nuestro hermano Herbert en Cinco Esquinas, a nuestro hermano Sergio en Heredia, en Guararí, a la hermana Vilma en Desamparados, al hermano Jorge ahí en Guadalupe, y también al hermano Juan ahí en Tirraces. Y a todos los demás también saludos y un agradecimiento, no solo por su apoyo en oraciones, sus llamadas, sus peticiones, y también en forma especial a todos aquellos que nos siguen ayudando económicamente. Que Dios les pueda bendecir para que este ministerio pueda continuar, porque nuestro anhelo es poder avanzar y llevar el Evangelio a todo Costa Rica, a Centroamérica, y unirnos a todos nuestros hermanos que a nivel mundial están predicando el Evangelio. Muy bien. Quisiéramos decir que la segunda venida de Cristo es la nota tónica de la Escritura. Eso lo hemos mencionado muchas veces. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Qué has pensado o cuál es tu conclusión o tu definición acerca de lo que es la segunda venida de Cristo? ¿Cuánto has estudiado, analizado, has revisado, te has preocupado por abordar este tema tan importante? Que eso es el acontecimiento que está muy cercano al planeta, lo menciona toda la Escritura. Y déjame decirte que dentro de lo que está en la Escritura, en San Mateo capítulo 24, versículo 1, 2 y 3, el Evangelio según San Mateo tiene una pregunta que le hemos mencionado durante muchos programas. Insistimos y te repetimos esto para que puedas tenerlo en tu mente y en tu vida, en tu diario vivir, y sea una realidad, una verdad en toda tu existencia y en todo lo que tú haces. En San Mateo 24:3, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesús. La pregunta que le hicieron es, 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venido y el fin de este siglo? Y déjame decirte que esta pregunta que lanzaron los discípulos al Señor Jesús, ya podemos decirlo, ya está por tener su respuesta. Porque esta generación, nosotros estamos viviendo todas las señales inequívocas que vemos a nuestro alrededor y que la palabra enseña. O sea, ya esta pregunta está teniendo respuesta. Y tenemos que darnos cuenta seriamente de que al llegar a esto es decir, ya Jesús viene por segunda vez a la tierra. ¿Cómo, cuándo y qué señal habrá de tu venida? La pregunta que hicieron los discípulos. Y déjame mencionarte que en el libro de Hebreos, el capítulo número 1, versículo 1, vea qué interesante lo que el apóstol Pablo menciona en el libro de Hebreos, capítulo número 1, versículo número 1. Un versículo muy hermoso, es el primero del libro de Hebreos. Y déjame decirte que me gusta a mí mucho porque cuando uno va estudiando la Escritura se va dando cuenta que hay muchos versículos dentro de los capítulos de la Biblia que tienen versículos importantes, que es el primero y muchas veces el último versículo de cada capítulo de la Biblia. De hecho que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, más son 66 libros que todos tienen un principio y un final. El número 1 del libro de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, escucha, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y el versículo 2, en estos postreros días, postreros significa días finales, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice este versículo que Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. En el pasado por los patriarcas, por los profetas, por la naturaleza, por milagros,
por tantas formas, señales en el cielo, en las estrellas, en el mar. Ha agotado Dios todo recurso, toda forma. El diluvio, Sodoma y Gomorra, la destrucción, el mismo Señor Jesucristo, ya aplicable en este tiempo, dice que a través de Él en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Y déjame decirte algo muy importante. ¿Cuánto conoces de todo lo que Jesucristo habló y enseñó para saber la forma y la manera, como dice el texto, Dios a través de su Hijo nos habló en este tiempo? Y es interesante porque hemos mencionado que Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21 nos habla en una forma sintetizada o resumida todo lo que tiene que ver con el sermón profético del Señor Jesucristo. Y es interesante porque estos tres evangelistas que hablan sobre este mismo tema, es casi igual el mismo tema, solo Marcos registra algo muy importante en el capítulo número 13. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos capítulo 13, hay un registro importante en este versículo 3 y 4 que es muy parecido al que leímos de Mateo y muy similar al de Lucas capítulo 21. Dice el versículo 3: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Él venía saliendo del templo, se fue caminando y subió hasta el monte de los olivos. Y dice que él se sentó. Y vea qué interesante, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Note que estas dos parejas de hermanos, que puedes leerlo en el capítulo número 10 de San Mateo, en el capítulo 10 de San Mateo está cómo Jesús escogió a los 12. Y dentro de esos 12, estos son dos hermanos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Eran dos hermanos y dos hermanos. Estos 4 discípulos, separados de los 8, se sentaron aparte a hacerle preguntas a Jesús. Estaban interesadísimos en esto. Y aquí yo te hago algo muy importante. ¿Cuántas de las personas que asisten a una iglesia son como Pedro, como Juan, como Santiago, como Jacobo, Andrés, que después de la iglesia van a la casa a estudiar, a leer, a indagar, a averiguar, o le preguntan al líder? Su vida está entretejida entre las cosas espirituales, aman las cosas de Dios. Entonces estos 4 discípulos, Marcos registra que estos 4 discípulos se fueron a sentar con Jesús para hacer la pregunta de los acontecimientos finales que envolverían no solo al pueblo judío, sino también a nosotros en este tiempo, porque fue el sermón profético de Jesús. Y en el versículo número 5, Jesús dice, estamos en San Marcos 13:5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad es poner mucha atención, es analizar, pensar bien, qué es lo que vamos a hacer después de mirar algo, o algo que estamos escuchando. Hay gente que no se fija en nada, y a muchos les ha costado la vida por no fijarse. De eso hemos hablado en otros programas. Entonces dice: mirad que nadie os engañe. Esta palabra nadie, si usted va al diccionario, es ninguna persona. Ninguna persona. En este asunto, apreciado amigo, amiga, joven, niño, señora, señorita, usted no puede jugarse el chance de confiar ciegamente en una persona, a menos de que usted esté claro que usted lo leyó y la persona está diciendo lo que está en la escritura. Usted no puede arriesgar su eternidad en la vida de un ser humano. Y mucho cuidado, porque dice nadie os engañe, para que usted sepa si le están engañando o le están diciendo la verdad. Tiene que conocer la verdad, y si no estudia la Biblia, no lo conoce, va a entrar en la cantidad de gente que menciona estos capítulos, de las multitudes que van a ser engañadas por no estudiar las escrituras, que fue nuestro pensamiento inicial. Toda persona debe tener un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. Debe tener un conocimiento inteligente,
por sí mismo, no por otra persona. Entonces nadie lo debe engañar. Y esta palabra engaño, volvemos a insistir en esto, significa que hay personas en el planeta, y especialmente quiero ser claro, en el ámbito religioso, líderes que dan a la mentira apariencia de verdad. El engaño es dar a la mentira apariencia de verdad. Parece, pero no es. Dar apariencia a la verdad cuando se engaña a una persona. Más grave aún, esta palabra sigue dando otras definiciones. Indicar a otros a creer y a tener por cierto lo que no es verdad. Oiga, delicadísimo esto. Esto a mí me hace detenerme ahí. Gente especialista, oiga, especialista en indicar a otros a creer y tener por cierto lo que no es verdad. ¿Por qué? Porque ellos mismos están engañados. Cuando una persona conoce una verdad y la rechaza, empieza a creer en la mentira y llega a ser parte de su vida. Y muchos sistemas religiosos y mucha gente está presentando verdades que creen que son verdades, pero son mentiras, están engañando a multitudes. Y si no, ¿cuántos movimientos espurios han habido a través de los sistemas religiosos que han quedado en nada o fatídicamente? Han habido desgracias. También el engaño es tratar de entretener o distraer por mucho tiempo a las personas para que no conozcan la verdad. Entretener o distraer, cuidado, te están entreteniendo. Y muchas veces cuidado con los afanes de esta vida, dijo Jesús. Cuando estás abocado a lo material y a lo humano, estás entretenido, alcanzando metas que son importantes, pero estás distraído y entretenido en eso y estás descuidando lo más importante, que es el conocimiento inteligente de la palabra de Dios. Y recuerda que la vida que tenemos es efímera. La Biblia dice que el hombre es como el soplo, como el viento, que nuestra vida es como la nada. Entonces en esto no podemos descuidarnos. Y viene otra definición de esta palabra: cerrar nuestros ojos, cerrar nuestro entendimiento a la verdad, por ser más grato el error. Si no me conviene, no me sirve, entonces no escucho y no quiero nada con la verdad. Y déjame decirte, eso hay cualquier cantidad de gente. Porque hay lazos humanos e intereses personales o económicos. Esa es la gran realidad de esto. Y viene otra definición: equivocarse. Equivocarse. Y esto es fatal, porque un camino equivocado no me va a llevar, por más que yo crea, al lugar donde yo quiero ir. Tengo que estar seguro de dónde quiero ir y qué es, a dónde me estoy dirigiendo. Y algo que también quiero agregar a esto: faltante a la verdad. O sea, tengo tal vez un 70, un 80, un 60, un 50 de la verdad, pero hay un 20 que no lo conozco. Y ese 20 me está haciendo incurrir en algo malo, incorrecto, por tener un faltante a la verdad. El Hijo de Dios, el ser humano que quiere a la eternidad, debe de buscar, escucha, la totalidad de la verdad, para que no lo engañen, para no equivocarse, para no cometer un error. Y te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera, porque esto es importante, esto es vital, es urgente. En el vínculo del matrimonio habrán millones de cónyuges que bajarán a la sepultura sin que la familia y el cónyuge sepa que hubo infidelidad matrimonial, que hubo adulterio, fornicación, homosexualidad y lesbianismo, porque en este mundo ya hay de todo. Esto está que da miedo como se está poniendo esto. Y la persona baja a la sepultura así, porque nadie le explicó, o porque no puso atención, o porque no entendió esto, de que podemos engañar a todo el planeta, pero habrá un día de ajuste de cuentas
donde tendremos que estar ante un tribunal divino, el gran trono blanco, y ahí seremos juzgados por lo bueno y lo malo. Y déjame decirte que hay en la Biblia uno de los 10 mandamientos, donde se nos dice que es un pecado el adulterio, la fornicación y cualquier tipo de aberración sexual, por lo cual la persona no va a entrar al reino de los cielos. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de toda esta situación, Entonces la Escritura va teniendo un orden cronológico y va teniendo un cumplimiento perfecto dentro del orden divino que estableció Dios al ser humano mientras habita el planeta y antes de que su Hijo regrese por segunda vez a la tierra. El mismo Señor Jesús, vea qué interesante, el mismo Señor Jesús tuvo dentro de su ministerio, tuvo un orden, tuvo una cronología en su vida. Su trabajo ministerial tuvo un principio y un final. De eso vamos a mencionar algo muy importante en el tema siguiente que vamos a tener la próxima semana. Hay un orden cronológico. La Biblia también tiene un orden cronológico, un principio y un final. Y debemos, como seres humanos, como personas inteligentes, ir siguiendo los pasos que estableció la Escritura para saber dónde estamos, qué estamos haciendo y qué está por acontecer, tanto pasado, presente y especialmente el futuro de nuestra vida y el futuro del mundo en que estamos viviendo. En el libro de San Mateo, el capítulo 23, vea qué interesante. San Mateo, capítulo 23, el Señor Jesús, antes del sermón profético, nos menciona lo siguiente en el versículo 37, 38 y 39. San Mateo 23, 37, 38 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Versículo 39, porque os digo que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué interesante, Israel como nación, hemos mencionado en muchos temas anteriores, tuvo un tiempo, no conoció su visitación. Dice, ¿cuántas veces? Oiga, fueron 3 años y resto de ministerio, día y noche el Señor Jesús sanando, haciendo milagros, predicando, evidencias sobrenaturales. Y no le alcanzó esa nación, finalmente lo rechazaron, lo desecharon como el Mesías prometido y finalmente conocemos la historia, fue llevado a la sepultura. Entonces, Jesús viene denunciando en el capítulo 23, viene saliendo donde en el templo denunció, y hemos insistido que este capítulo 23 de San Mateo es importante que lo leas y lo estudies. Él denunció en el capítulo 23 todas las atrocidades, las injusticias y la forma en que el sistema religioso judío estaba viviendo en el tiempo de él. Y cuando él termina, al final les dice, vuestra casa os es dejada desierta. Sobre esto vamos a hablar también en temas posteriores, que es un tema muy interesante. ¿Cuál es la posición de Israel y cuál fue el cumplimiento profético para su tiempo y aún para nuestro tiempo? Tenemos que hablar de ese tema que es muy importante también. Entonces es interesante porque la pregunta de Jesucristo sobre dinos y cuándo serán estas cosas, dentro del contexto de San Mateo capítulo 24, 1, 2 y 3, recuerden que los discípulos le muestran la belleza, la estructura de ese edificio y Jesús de ahí en adelante lanza el sermón profético. Las palabras de Cristo a gobernantes y sacerdotes, he aquí vuestra casa es dejada desierta, fue lo que dijo Jesús. Habían llenado de terror su corazón. Claro, cuando escucharon eso, imagínense, ¿verdad? Fue porque fue público, ahí en el templo donde estaban las multitudes escuchándolo. Imagínense el terror que sintió esta gente. Entonces, esto dice que había llenado de terror y de espanto su corazón, escucharlo a él ahí.
Qué impresionante. Yo te animo para que puedas imaginar lo que es al dueño de todo el universo, ahí en el templo, y pronunciando esta sentencia sobre Israel como nación. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos con el tema tan importante como son las conclusiones humanas. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Gracias por mantenerse en sintonía. Quisiera mencionarte, porque el tiempo es corto y es apremiante, ¿cuánta gente ha bajado a la sepultura y ha perdido la vida porque no hizo caso? Porque aquella frase que escuchamos de nuestros abuelos, y algunos la decimos cuando dicen, ¿cuántas veces se lo dije? ¿Cuántas veces se lo advertí? No quiso hacer caso. Que esa no sea tu historia ni la mía. Y te digo esto porque te quiero decir algo personalmente. Esto no es un asunto doctrinal, ni de iglesia, ni de religión. Mire, no hay nada más hermoso, más maravilloso, como es enamorarse de las cosas de Dios. Este libro, la Biblia, es apasionante leerlo, investigarlo, estudiarlo, y llega a ser parte de nuestra vida. Entonces, estamos aquí porque parte de lo que el remanente adventista quiere decirte en el nombre del Señor Jesús, porque Él es el que habla a través de nosotros, es que te comprometas, le pidas ayuda al Creador para que empieces a amar las cosas eternas, espirituales. Si no has empezado, empieza. Y si has estado y has sido liviano, flojo o floja, comprométase con Dios. El leer estas historias, conocer la Escritura. Óigame, esto es de origen divino, esto es fusionar las cosas divinas con las cosas humanas. Te fusionas con cosas de origen divino. Entonces, todo detalle de la vida de Cristo, cada palabra, sílaba, letra que Él mencionó, de origen divino, sagrado, planificado ya desde la eternidad, fue para que usted y yo podamos ir a la eternidad. Agotó todo recurso. Jesús fue perfecto, exacto, para que lo que Él dijo pudiera entrar en la mente y en el corazón de todo ser humano. Y agradezco a Dios porque cada respiro, cada latido de mi vida debe estar en armonía con sus leyes. Porque quiero ser
o quiero formar parte de todos aquellos, como dijo David en los Salmos, compañero soy de todos aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Qué maravilloso, ¿verdad? Estamos leyendo el asunto de la pregunta, ¿cuándo iba a venir la señal? Y todo en San Mateo 24, 1, 2 y 3. Y los últimos versículos de San Mateo 23, 37, 38 y 39, cuando Jesús dijo, tu casa es dejada desierta. Dice que esto llenó de terror el corazón de todos los dirigentes religiosos. Dice que afectaban indiferencia, pero seguían preguntándose, ¿qué significarían las palabras de este Galileo? Un peligro invisible parecía amenazarlos. ¿Podría ser que el magnífico templo, que era la gloria de la nación, iba a ser pronto un montón de ruinas? Los discípulos compartían este presentimiento del mal. Quiero explicarte lo que es la palabra presentimiento. Presentimiento es antever con nuestros instintos intuitivamente lo que ha de suceder, adivinar una cosa antes de que suceda por algunas señales o indicios que la preceden. Mire, hermano, hermana, amiga mía, o sea, ¿qué más necesita ver el ser humano para darse cuenta que esto se está terminando? Hay presentimiento. ¿Cuántas personas ya no duermen tranquilas? Hace poco, dentro de un terremoto, no terremoto, un momento telúrico aquí en Costa Rica, 2 personas, una joven y una murieron del corazón, porque hay gente que tiene temor, expectación, está inquieta, no duerme por presiones y también porque sabe que esto no anda funcionando bien. Y hay gente, estoy seguro que hay gente que le pide a Dios que no se muera porque no está a cuentas con el Creador. Posterga constantemente su decisión. Entonces hay un presentimiento del mal que esta gente sabía, porque no estaban viviendo bien, y aguardaban una definición más clara y definida de parte de Jesús, como chiquitos recién nacidos. No, Jesús les habló claro y al punto. Mientras salían con él en el templo, dice que los discípulos llamaron la atención de la belleza y fortaleza del edificio. Las piedras del templo eran de mármol más puro, de perfecta blancura, y alguna de ellas, oiga, casi de un tamaño fabuloso. Una porción de la muralla había resistido el sitio de Nabucodonosor. Recordemos que los judíos estuvieron cautivos en el tiempo de los caldeos, fueron cautivos y estuvieron ahí en Babilonia por 70 años ahí, y después salieron a reconstruir el templo, porque parte del templo quedó bien, que fue parte del templo de Salomón, y ahí edificaron el resto del templo. En su perfecta obra de albañilería parecía como si una sola piedra sacada de la cantera compusiera este maravilloso edificio. Los discípulos no comprendían cómo esos muros podían ser derribados. Claro, en ese tiempo no habían bombas atómicas, ni aviones, ni todo lo que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo podía ser derribados o quién podía derribarlo? Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles no deben de haber sido los pensamientos que guardó para sí aquel que había sido rechazado? Cristo había sido rechazado. Y quiero mencionarte lo siguiente: esta palabra rechazado tiene la siguiente definición: contradecir lo que otro expresa. Contradecir lo que otro expresa. O sea, cuando yo, por ignorancia, por descuido o por rebeldía, digo, esto no es así como Dios lo dice, yo estoy rechazando al Señor Jesús. Usted sabe lo que le pasó a Israel por rechazarlo, ¿verdad? Y la otra definición de esta palabra dice es contradecir lo que otro expresa, o no admitir lo que otro expresa o propone. Rechazar es cuando alguien no quiere admitir lo que otro propone o expresa. Eso es rechazar. Él fue rechazado. Te lo estoy resumiendo así, en pequeño. Dice, el espectáculo que se le ofrecía era hermoso en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo
Eso lo vio Jesús. Y le dijeron, mira, no, lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Me mostráis esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchad mis palabras. Oiga, está el templo, escuchen mis palabras. ¿Qué solución, qué respuesta tenía que tener el ser humano? Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no será destruida. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oído de gran número de personas. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mismo y le hicieron la pregunta de las señales y cuándo iba a ser. En su contestación a los discípulos, Jesús, no consideró separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de los dos acontecimientos. Palabra acontecimiento, rápidamente definición, se me va el tiempo. Suceso importante. La palabra suceso, hecho delictivo, accidente o desgracia. Dice que mezcló los dos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén y lo que le espera al mundo cuando Él venga. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba Él, ellos no podrían haber soportado la visión. Por misericordia a ellos fusionó la descripción de las dos grandes crisis. Busca la palabra crisis, te la dejo tarea. Dejando a los discípulos estudiar por sí mismos su significado. ¿Qué tarea les dejó? Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más a sus muertos. Conflagración final. Esta palabra conflagración tiene una definición que ponga atención y mucho cuidado. Incendio. La Biblia enseña qué es lo que va a hacer Jesucristo cuando venga por segunda vez a la tierra. Dice que todo va a ser purificado, va a ser destruido con fuego. Todo esto va a arder, esto va a ser deshecho, dice, por el fuego celestial que vendrá como Sodoma y Gomorra. Eso dice la palabra de Dios. Una verdad que no le quieren enseñar los líderes religiosos al mundo, porque quieren tener las iglesias llenas y seguir enseñando un evangelio lleno de gracia y no las verdades de que estamos por enfrentar los seres humanos. Este discurso no fue dado solamente a los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las escenas finales de la historia final de la tierra. Fue para nosotros también. Y Él dijo, mirad que nadie os engañe. Mucho cuidado con esto, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana. Y yo le voy a dar algunos versículos, porque hay muchísimos en toda la Escritura. Yo le dije 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y sobre este tema, casi todos los de su tiempo hablaron sobre esto. Si leyera todos los versículos que hay en la Biblia, tendríamos que gastar no sé cuántos días aquí, en el programa. Apunte esto, si no tiene lápiz, apúntelo, y si no lo tiene, busque este programa, porque esto queda en redes sociales. Búsquelo para que usted vea estos versículos, para que usted se convence y lo lea ya en la quietud de su casa, de su hogar. Lea estos versículos. Isaías capítulo 24, versículo 1 al 6. No voy a explicar, voy a leerlo nada más. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como el que da logro, así el que lo recibe. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Esto es palabra de Dios. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra.
y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebraron el pacto sempiterno. Pacto sempiterno son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Disminuyeron los hombres, qué interesante. Jeremías capítulo número 4. Jeremías capítulo número 4, el versículo 24, dice la palabra de Dios en Jeremías 4, 24. Nota que estamos leyendo, no estamos explicando detalladamente estos versículos. Capítulo 4 Jeremías, versículo 24, dice la escritura 23, vamos a leer desde el 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Si no conoces el tema del milenio, que está en los folletos que regalamos, tú puedes llamar y te regalamos el folleto, el tema del milenio, ahí viene esta información. Dice que la tierra iba a ser asolada y vacía y los cielos y no había luz. Eso está en el capítulo 20 de Apocalipsis, lo puede leer ahí. Dice, miré a los montes y ahí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, versículo 27, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Jeremías capítulo número 4, Ezequiel capítulo 7, omito, si quieres apuntar puedes leer el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 16 y el capítulo 25 del libro de Jeremías. Ezequiel capítulo 7, para darte uno más importante, Ezequiel 7, vea lo que dice Ezequiel, son los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el profeta Daniel, los 4 profetas mayores. Dice Ezequiel 7, vino a mí palabra diciendo, la Biblia tiene un título, el fin viene, Ezequiel 7, vino a mí palabra diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor de Israel, el bien viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Oiga lo que dice el Eterno. Mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán todas tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Así dicho Jehová, he aquí un mal viene. Y tú puedes seguir leyendo. La Biblia es toda palabra de Dios y es perfecta y no puede equivocarse. El Señor Jesús en el San Mateo capítulo 24, vea qué interesante, el versículo número 33, vea lo que dice San Mateo 24, 33, en relación al sermón profético, el Señor Jesús en el versículo 33 dice lo siguiente, dice, a vosotros, así también vosotros, esos los que decimos ser cristianos, cuando veis todas estas cosas, conoced cerca que está a las puertas. Sí, porque el Eterno vive allá en los cielos de los cielos, tiene su eternidad. Y llegará un momento en que abrirá, está a las puertas, ya está por abrir las puertas y venir a la tierra por segunda vez. Está a las puertas, ya es poco lo que le queda para regresar a este mundo. ¿Estás escuchando? La Biblia lo advierte, lo enseña, lo sientes, hay un presentimiento. Hay algo en nuestros instintos que nos dice que esto está llegando a su final. Y el versículo 44, Jesús vuelve a insistir en San Mateo 24, su sermón profético. Por tanto, resumo todo esto. Mire, si les dije todo esto y está aplicable para nosotros en este tiempo, Jesús dice, te lo resumo de la siguiente manera. Por tanto, también vosotros, usted y yo, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué impresionante esto, hermano y hermana, amigo y amigo. Quiero ir concluyendo diciendo lo siguiente. La época en que vivimos es importante y solemne. El estado actual de las cosas está mostrando que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros.
Los diarios están llenos de alusiones referentes, escucha, referentes a algo formidable de un conflicto que va a estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto un asunto común. Los robos y homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. En el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. La crisis se está acercando gradual y furtivamente sobre nosotros. El sol en los cielos brilla y recorre su órbita acostumbrada. Y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Hombres siguen comprando, vendiendo, casándose y dándose en casamiento. Solemnemente llegan hasta ustedes, también hasta nosotros, a través de los siglos, las palabras amonestadoras de nuestro Señor en el monte de los olivos. Velad y orad en todo tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora en que no pensáis. Hermano y hermana, si bajas a la sepultura mañana, ya para ti no hay tiempo. Ya para mí no hay tiempo. El día de preparación es hoy. Dios está hablándote a ti para que tomes una decisión vital y importante. Y termino diciendo, tienes vida, esa vida puede ser prolongada en la eternidad. Si no obedeces, si no eres fiel, finalmente cuando Jesús venga, tu destino será otro. Que Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía. Mantente en sintonía con nuestra programación semanal y también en las noches en Canal 19. Dios te guarde y muchas bendiciones para toda tu familia.